y te voy a incomodar para que te des cuenta que te tienes que atender. Entonces, yo creo que si ha llegado a eso, es ponerle remedio inmediatamente. Como bien has dicho, para mí la ansiedad y el estrés es la pandemia de esta era. Y además una pandemia que está muy silenciosa, porque la gente para el estrés no tanto, lo había interiorizado, pero la ansiedad la tenía como algo muy más silenciado y la ansiedad es como el paso siguiente. Y el siguiente serían síntomas depresivos. Es muy habitual, y lo veo en consulta, que las madres se sientan desbordadas, porque no hay un espacio cuidado para la crianza logísticamente real, porque a veces hemos querido entrar en querer cumplir con todos los roles y no perdernos nada en esta vida. Es muy difícil cuando empiezas a conectar con la parte de desarrollo profesional o de libertad o de pareja y de repente te pones a criar porque tienes ganas, porque te ha surgido lo biológico, porque era tu sueño de vida y te encuentras con una situación que a lo mejor a ti te gusta, pero con quien compartes esto en el caso de familia que haya padre y madre o dos padres y dos madres, pero en el caso de que no es una familia monoparental, te encuentras con otra persona que a veces te cuesta mucho más coordinarte. Ya no es un rol solamente de novio y novia o pareja y parejo, como digo yo, sino que estamos hablando de unos socios que tienen que hacer muchas renuncias a su propio tiempo personal para esa crianza. Entonces es muy fácil que una persona se sienta sola, una mujer se sienta sola, porque suele ser la que más abarca el rol, que tenga que renunciar a su vida profesional, que se sienta desbordada, que sus hijos los quieran mucho, pero a veces también la pongan un poco en un extremo de salud mental que diga, es que no sé muy bien qué sentido tiene todo esto. Entonces, la salud mental de las mamás hay que cuidarla muchísimo. ¿Qué les diría yo? Y muchas veces me dicen, Ana, esto es muy utópico. Y digo, no, esto es cuestión de empezar a priorizar, porque de las últimas cosas que priorizan las madres es su propia salud. Esto lo dejan como al final. Es decir, se entregan a todo, dan todo, y la salud mental tuya y tu salud propia. Entonces, si esto no sale luego por otra cosa que te pongas mal, porque somatices con una úlcera, con un síndrome de intestino irritable, con unas taquicardias, o que te dé un problema de infecciones de orina, o que tengas contracturas o muchas migrañas, ¿no? Que son maneras que tiene el inconsciente de decirnos, atiende. Atiende, porque sin un problema orgánico, médico de base, todo es psicosomático a ese nivel. Entonces, esto es el cuerpo diciéndote, no te has escuchado de una manera, no te estás escuchando de una manera lógica que te estoy intentando decir que te estás desbordando, pues ahora te lo voy a poner de manera ya súper analógico, emocional y te voy a incomodar para que te des cuenta que te tienes que atender. Entonces, yo creo que si ha llegado a eso, es ponerle remedio inmediatamente. Y ponerle remedio no es tanto quitar el síntoma, sino ver qué puedo introducir para el autocuidado. Y para poder introducir labores de autocuidado hay que quitar otras cosas. Entonces, muchas veces duele mucho, pero hay veces que hay que quitar extraescolares, o hay que quitar una hora de sueño, o hay que irse una hora a la cama antes para no quitarla de la mañana. Hay que buscar apoyos donde sea, en ludotecas, en el colegio, o incluso darse mensajes una misma de hago lo que puedo y además lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Es decir, en lugar de la crítica, de la exigencia de tengo que llegar a todo, al disfraz, a la extraescolar, al cumpleaños, a los regalos, a la comunión, a que vayan perfectos vestidos, a que hagan deporte, a que coman sano. Esto es un atentado contra nuestra salud mental. Es un atentado. Entonces, lo ideal es quitar algo de la agenda para que en la agenda haya todos los días una hora mínimo de autocuidado. Y lo primero que hay que hacer es definir qué es para ti autocuidado. Habrá gente que será meditar, gente que será escuchar un rato de música, gente que será darse un paseo, gente que será su gimnasio, gente que será tomarse un café con unas amigas saludables con las que te ríes, gente que será el leer un libro por la noche en la cama un ratito, es decir, autocuidado y además si tenemos a alguien con quien compartimos esa crianza de los hijos, nuestra pareja, tener la sensación de no estar solas, porque la soledad está muy vinculada a la tristeza y al pánico. Esto le pasa a los bebés. Cuando los bebés se sienten solos, lo primero que conectan es con la tristeza y luego con el pánico por el miedo. Pues eso les pasa a los adultos también. Entonces no podemos sentirnos como madres solas y socialmente lo estamos. Por eso a veces la maternidad genera tanto vértigo.
y genera tantos problemas emocionales. Entonces, mi apuesta es socialmente para que haya un cambio de ayuda, para que a las madres se les debería de aplaudir por la calle. Es que se les debería de aplaudir por la calle, porque sin madres no hay vida, no hay futuro. Se les debería de aplaudir, porque son las personas que van a traer a esos seres que van a seguir con la sociedad. O sobre todo, mira, si ya no queremos, imagínate que nos queremos extinguir, pues son las personas que van a traer a los seres que van a cuidar de nosotros también, es una función social. Entonces se les debería de aplaudir a esas madres, a pesar de dejar sus trabajos y a pesar de no ir tan perfectas ni tan guapas, se les debería de aplaudir. Y esto socialmente no existe. Existe un lado muy escondido de la maternidad. Entonces, el apoyo social, el reconocimiento social cuando llegue será maravilloso, pero si no va, hay que tirar de conciencia de una misma y decir, me voy a autocuidar porque la frase, el mantra de una madre es, si yo estoy bien, en mi casa todo está bien. Y esto es muy cierto, es muy importante, más que cuidar hacia afuera todo el rato, estar siempre en continuo contacto con cómo estoy yo, cómo estoy yo. Esa es la pregunta diaria, ¿cómo estoy yo? Y ahí moverse.